El anuncio llegó cuando nadie lo esperaba y sacudió por completo el ambiente de Año Nuevo. Sembre Arda apareció con un mensaje breve, pero cargado de intención, que rápidamente se volvió viral. No hubo música festiva ni decoraciones llamativas, solo palabras medidas y un tono sereno. Ese detalle hizo que el impacto fuera aún mayor. El nombre de Gökberg Yildirim apareció al final del mensaje y cambió todo. Desde ese instante, la atención del público quedó completamente capturada. La forma en que Sembre Arda eligió comunicarlo fue tan importante como el contenido mismo. No recurrió a explicaciones extensas ni aclaraciones innecesarias. Su mensaje transmitía calma, seguridad y una decisión firme. Muchos interpretaron esa elección como una señal de madurez emocional. El anuncio no buscó provocar, pero lo logró de todos modos. El silencio posterior alimentó aún más la expectativa. Gökberg Yildirim no tardó en convertirse en el centro de todas las miradas. Su nombre comenzó a circular con fuerza en redes y medios de entretenimiento. La conexión con Sembre Arda despertó curiosidad inmediata. No hubo confirmaciones adicionales ni desmentidos. Esa ausencia de ruido oficial reforzó la sensación de que todo estaba cuidadosamente pensado. El público empezó a leer entre líneas. El contexto del Año Nuevo hizo que el anuncio tuviera un peso simbólico especial. Para muchos, se trató de una manera de cerrar un ciclo y abrir otro. Sembre Arda eligió un momento cargado de significado emocional. Esa decisión no pasó desapercibida. El mensaje parecía hablar de compañía, de presencia y de elección consciente. Todo sin decirlo explícitamente. Quienes siguen de cerca la carrera de Sembre Arda notaron un cambio en su forma de comunicarse. Su tono fue más íntimo que en otras ocasiones. No hubo distancia con el público, pero sí una barrera clara entre lo personal y lo mediático. Ese equilibrio fue valorado por muchos. La reacción fue inmediata y masiva. La historia comenzó a compartirse sin pausa. Gökberg Yildirim mantuvo una postura discreta desde el primer momento. No respondió con publicaciones propias ni comentarios directos. Su silencio fue interpretado como parte del mismo mensaje. Algunos lo vieron como respeto, otros como confirmación implícita. Lo cierto es que su actitud sumó misterio, y ese misterio mantuvo viva la conversación. El anuncio no estuvo acompañado de imágenes ni gestos románticos evidentes. Esa ausencia generó aún más interpretaciones. Muchos coincidieron en que la sobriedad fue la clave del impacto. Sembre Arda pareció decir mucho con muy poco. El público respondió con atención total. Cada palabra fue analizada al detalle. En pocas horas, la noticia ya era tendencia, no por escándalo, sino por la forma en que fue presentada. La historia conectó con quienes valoran los gestos sutiles. El Año Nuevo se convirtió en el marco perfecto. La idea de comenzar acompañado resonó con fuerza. El mensaje trascendió el mundo del espectáculo. Algunos allegados señalaron que la decisión fue tomada con tiempo y reflexión. Nada fue improvisado ni casual. Sembre Arda habría querido que el anuncio fuera fiel a su estado emocional. Gökberg Yildirim habría compartido esa visión. Esa coherencia se percibió claramente. El público lo sintió auténtico. La reacción de los seguidores fue diversa, pero intensa. Hubo sorpresa, emoción y muchas teorías. Nadie quedó indiferente ante el anuncio. El nombre de ambos comenzó a aparecer unido en todas partes. La conversación se expandió rápidamente. El Año Nuevo empezó con una historia inesperada. El impacto también se sintió en el ámbito profesional.
Muchos comenzaron a preguntarse si este anuncio tendría consecuencias futuras. Sin embargo, nada indicó un cruce entre lo personal y lo laboral. Semre Arda mantuvo el enfoque en su mensaje. Gökberg Yildirim hizo lo mismo con su silencio. Esa claridad evitó confusiones mayores. La elección de palabras fue analizada como un reflejo de estabilidad. No hubo promesas grandilocuentes ni declaraciones exageradas. Todo se mantuvo en un tono íntimo. Esa moderación fue clave para la credibilidad. El público agradeció no sentirse manipulado. La historia creció por sí sola. Con el paso de las horas, el anuncio siguió circulando sin perder fuerza. Cada nueva lectura aportaba un matiz distinto. Algunos vieron esperanza, otros calma, otros simplemente compañía. El mensaje permitió múltiples interpretaciones. Esa apertura fue parte de su éxito. La conversación se mantuvo viva. Semre Arda no volvió a pronunciarse después del anuncio. Tim Telekada. All'onamorazione della stessa separación desperdiciando. Reda muerto el corporado. Esa decisión reforzó la idea de que el mensaje era suficiente. No hubo necesidad de aclarar ni ampliar. El público entendió que no habría más explicaciones. El respeto por ese límite fue notable. La historia siguió su curso. Gökberg Yildirim, por su parte, continuó con su rutina habitual. No modificó su presencia pública. Esa normalidad fue interpretada como coherencia. El anuncio no buscó alterar el orden, sino compartir un estado. Esa sutileza marcó la diferencia. El año nuevo comenzó con un mensaje claro. La historia se consolidó como una de las más comentadas del inicio de año. No por polémica, sino por emoción contenida. Semre Arda logró captar la atención sin exponerse de más. Gökberg Yildirim acompañó desde el silencio. Juntos, generaron una narrativa poderosa. El público respondió con interés genuino. Así, un anuncio breve se convirtió en un fenómeno compartido. El año nuevo quedó marcado por ese mensaje. Semre Arda y Gökberg Yildirim iniciaron el año bajo todas las miradas, sin excesos, sin ruido, sin explicaciones, solo con una decisión clara, y eso fue suficiente.